yo anhelaba que mi hija falleciera. O sea, en cada episodio en el que ella se ponía mal, como este que te acabo de contar, yo le pedía a Dios que se fuera. A mí me dio una depresión muy fuerte en el posparto. Creo que es importante mencionarlo porque fue lo que me ayudó a diagnosticar a mi hija, la diagnostiqué yo. Yo sentía mucho rechazo por ella. Es algo que me cuesta mucho aceptar o compartir. Naturalmente, mi hija estaba enferma, pero yo no lo sabía y mis hormonas sí lo percibían. Entonces yo estaba rechazando a mi hija. Yo sentía que no era mía, que no me caía bien, tocaba la hora de darle de comer y no quería yo estar con ella. Y sentía que estaba, pues la niña como con un color extraño. Lo que tiene tu hija es un daño en el hígado. ¿Tuviste miedo? Mucho, todo el tiempo. Los niños con este padecimiento, su pancita se les hace enorme, retienen líquido, les empieza a fallar todo, se les va agua a los pulmones. Yo decía, yo no quiero esto para mi hija. El sentimiento de culpa, de cómo mi cuerpo no pudo hacerlo bien, eso es algo que me ha costado mucho, mucho, mucho. Yo prefería pasar toda mi vida con el dolor de extrañarla antes de que ella pasara un día más con dolor físico. Es que me siento muy mal por sentir eso. Y me decía la psicóloga, no logro entender cuánto amor tienes por tu hija para saber cómo es que querías despedirte de ella. Y hasta que la psicóloga me enseñó a verlo desde el amor fue cuando aprendí a perdonarme. Porque antes yo solo sentía que quería que Melissa no lo lograra. Bienvenidos a un episodio más de Mamilliza. Yo soy Lu Garza y quiero darle las gracias por mantenernos, por haber likeado los videos, por seguir conectando con estas historias de tantos procesos y vivencias y testimonios de mamis reales que somos aquí en Mamilliza. Y justamente yo recibí un mensajito de una seguidora, de Mariana. Ella me escribió diciéndome que quería compartir su testimonio, su proceso. Su hija, Melissa, fue diagnosticada con atresia de vías biliares. Lo bonito de Mamilliza es que entre mami se ha ido tejiendo como esta red de apoyo o esta red en la cual nos acompañamos de manera inconsciente a lo mejor. Y pues me escribió Mariana y hoy la tenemos aquí. Ella se identificó mucho con el caso de Grecia Serna, que también nos vino a contar su testimonio. Y más reciente de Miquel, la historia de Miquel también. Hoy la tenemos aquí y me da mucho gusto recibirte porque vienes desde San Luis, Mariana. Sí. ¿Cómo estás? Gracias. Muy contenta de estar por aquí contigo, de que me hayas abierto este espacio. Estoy muy feliz. Gracias a ti por la confianza, por atreverte a mandar ese mensajito, porque a veces pues decimos, no, ¿para qué? O no, ¿de qué me va a servir? O no, y sabemos que a lo mejor otras mamis están viviendo el mismo proceso y tienen miedos, incertidumbres. Lo más bonito de tu historia, Mariana, es que tenemos un final feliz y así me lo dijiste, un final feliz actualmente. ¿Verdad? Así. Ya conocimos a tu chiquita. Ahorita ojalá que nos dejes al final del episodio para que salude a las mamis que nos están viendo. Sí, ella dijo que quería salir. Perfecto, ya tenemos el permiso. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo estuvo? Bien, estuvo tranquilo. Llegamos el miércoles, salimos de allá. La carretera muy amable con nosotros en esta ocasión. Hicimos 6 horas. Normalmente hacemos como 8, a veces hemos hecho hasta 12. Pero sí, en esta ocasión 6 y muy cómodos. Llegamos el miércoles, el jueves a hacerle los laboratorios y hoy que estuvimos en consulta. Ahí en la clínica 25 del IMSS. Del IMSS, aquí en Monterrey. Queremos conocerte, Mariana. ¿A qué te dedicas o dedicabas antes de ser mami? Nosotros, mi esposo y yo, nos casamos muy jóvenes para lo que se acostumbra en la actualidad. Me casé a los 22 años y mi esposo me dijo que su sueño era tener una familia. Entonces que él se sentía cómodo con que yo me dedicara al hogar y a ser mamá y yo pues encantada, feliz. Yo no quería ser mamá porque como están los tiempos actualmente y cuando él me dijo
como, no, sí, quiero que te dediques a la casa y así. Dije, no, adelante, este es mi sueño. Entonces, sí, me dedico al hogar. Actualmente ya soy asesora en seguros por la experiencia, por lo que hemos vivido. Los dos somos asesores de seguros patrimoniales. Pero ama de casa, mamá de Melissa en la mayor parte del tiempo. ¿A qué edad decides ser mamá? O sea, ¿te casaste inmediatamente? Uh-huh. ¿Sí? Sí, nos casamos en diciembre y yo me enteré que estaba embarazada en febrero. Melissa nació en octubre. Fue un embarazo tranquilo. No, fue un embarazo, al principio era gemelar, el segundo producto, porque era el chiquito, no se logró. Y solemos hacer el chiste con Melissa de que se le atoró su hermanito en el hígado. Pero ¿qué será? El segundo o tercer trimestre ya fue un embarazo un poquito más tranquilo. Sí tuve amenaza de parto prematuro primero, luego amenaza de aborto. Pero sí, tuve también síndrome de HELP. Entonces tuvimos que no esperar al parto a que rompiera yo fuente y demás. Tuvo que ser una cesárea programada. Pero fue un parto bonito, fue un parto tranquilo. Melissa nació súper bien, nos hicimos el apego, me la dejaron inmediatamente en el cuarto. O sea, yo pedí que no se la llevaran a Coneros por la noche y estuvimos los 3 días del hospital ahí, muy a gusto, en San Luis. En San Luis. Uh-huh. Y siguieron en San Luis hasta que empiezas a hacer viajes cotidianamente a Monterrey. Pero ahorita me cuentas por qué. El diagnóstico de Meli, ¿cuándo fue que te lo dan? ¿Qué pasó? A mí me dio una depresión muy fuerte en el posparto. Creo que es importante mencionarlo porque fue lo que me ayudó a diagnosticar a mi hija. La diagnostiqué yo. Okay. Yo sentía mucho rechazo por ella. Es algo que me cuesta mucho aceptar o compartir porque naturalmente mi hija estaba enferma, pero yo no lo sabía y mis hormonas sí lo percibían. Entonces yo estaba rechazando a mi hija. Yo sentía que no era mía, que no me caía bien, tocaba la hora de darle de comer y no quería yo estar con ella. Mi mamá mis papás nos abrieron las puertas de su casa y estuvimos viviendo pues para cuidarme. Mi esposo es ingeniero, entonces ingeniero de carrera, porque actualmente ya no se dedica a eso, pero trabajaba mucho durante el día y mi mamá me dijo, como vente para acá, yo te cuido en el posparto y con la niña y todo. Entonces era como, no mamá, tú hazte cargo de la niña porque yo no puedo. Y sentía que estaba, pues la niña como con un color extraño. Entonces yo le decía a la pediatra, y un dato curioso es que en el hospital en donde Melissa nació, confundieron su cordón umbilical con el del niño que nació como 2 horas después. Entonces cuando nos pasan la hoja de salida nos dicen que Melissa era A positivo porque era lo que el cordón decía. Nosotros, mi esposo y yo, somos O positivo. Entonces me decía la doctora, es que es natural, porque si tu hija es A positivo y tú eres O positivo, ella va a estar amarilla, porque el recién nacido y todo ese tipo de cosas, las bilis y demás. El típico que ponlo al sol o que en la cabina con los rayos ultravioleta y todo esto, ¿no? Pero no, al yo pues verla muy amarilla, pero un amarillo raro, un amarillo extraño y que las doctoras me decían que no y demás. Mi esposo en una ocasión me dijo, oye, pero es que si nosotros somos los dos O positivo, existe una tablita que yo vi en la preparatoria que dice que Melissa no podría ser A positivo. Entonces yo le dije a la doctora, ¿qué hago? Y me dijo, pues sácale un examen de sangre a ver qué sale. Y pues sí, Melissa era O positivo como nosotros, entonces dije, bueno, pues ya está raro, ¿no, doctora? Y me dijo, sí, pero tranquila, la pediatra, la que había atendido mi parto. Me dice, sí, pero tranquila, o sea, vamos a buscar una lista, hay como una lista de 25 enfermedades probables que podría tener tu hija, que sean las causantes, pero vámonos lento. Le mandan a hacer un laboratorio en donde hay 2 tipos de bilirrubinas. Las bilis son las que hacen que te veas amarillo. Hay 2 tipos de bilis, la indirecta y la directa. La indirecta es cosa más como de sangre o de enfermedades y la directa es más de daño en hígado. Entonces sale Melissa, lo normal es que nosotros tengamos un 0.5 y Melissa tenía en aquel momento como un 6, no 0.6, un 6. Entonces la que estaba elevada era la directa y ya fue cuando la doctora me dijo, ese día cuando le mando yo los laboratorios, me dice la doctora como, Mariana, ¿a qué hora sale Patricio de trabajar? Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque necesito que se vengan al consultorio. Le dije, no, pues como a las 8, a esa hora está bien, te atiendo.
La doctora salía de consulta a las 6 y me estaba atendiendo a las 8. Entonces llegamos con ella y nos dice, mira, está esta lista de 26 enfermedades, pero lo que tiene tu hija es un daño en el hígado. Entonces hay que buscar si es un daño reversible, si es un daño temporal, si es un daño, pero vámonos de abajo hacia arriba, vamos a buscarlo. Y también nos pregunta, ¿y ustedes tienen seguro de gastos médicos? Porque sea lo que sea, va a ser caro. Entonces, pero obviamente tú te esperas que sea caro en 100,000 pesos, ¿no? Y con Melissa, adelantándome un poco, Melissa yo creo que lleva un aproximado de 17 millones, 18 millones de pesos al momento. Gastados. Hasta donde tengo entendido. ¿Con seguro de gastos médicos? Nuestro seguro de gastos médicos estaba topado a 9,5 millones de pesos. Entonces, es por eso que después tuvimos que comenzar con la campaña, pero me estoy adelantando. Cuando empezamos a buscar la enfermedad de Melissa, me empiezan a mandar con diferentes doctores, ¿no? Ya no, me dice la pediatra, esto ya no es de mi área. Me mandan con un gastro, me mandan con infectólogos, hematólogos, estudios, imágenes, de todo, ¿no? Y ya hasta el final llegamos con un gastroenterólogo pero es que todos los doctores nos decían, esto no se ve como una atresia de vías biliares, porque fuimos descartando que primero quítale el pecho, que a lo mejor es alergia, que a lo mejor el perfil TORCH para descartar infecciones y demás, y no era nada, ultrasonidos y todo se veía bien. Entonces, pues seguimos avanzando hasta que yo escuché, o sea, el doctor sugirió y dijo, podría ser una atresia de vías biliares, pero no se ve como ella. Y yo me puse a investigar lo que era y di con un grupo de Facebook de papás de niños con atresia de vías biliares. Me encontré con el caso de un niño que se llama Armandito, hijo de mi amiga Michelle. Y ahí yo vi en el grupo que habían unos papás que decían, es que en mi hijo la atresia de vías biliares tampoco se veía, pero sí era eso. Entonces yo hablé con mi esposo y le dije, necesito que nos aferremos a la idea de que es esto. O sea, si no es, qué padre, pero vamos a buscar como que sí es. Entonces le empezamos a hacer más estudios y llegamos a un punto en el que un doctor en San Luis Potosí, que la verdad la medicina allá no está tan avanzada como quisiéramos. Hay pocos doctores, hay pocas áreas de oportunidad para que un doctor pueda crecer allá. Entonces, nos dicen, el único doctor que puede hacer una cirugía paliativa, porque esto no es como que, una cirugía y se arregla. No, o sea, es para ganar tiempo a lo que venga después. El único doctor que la puede hacer es fulano de tal y pues vayan con él. Fuimos con él, le llevamos los estudios y me dicen, pues como que puede que sí, puede que no. La única forma de saberlo es abriendo a la niña y si lo vemos lo arreglamos y si no es, pues cerramos y nos vamos. Esto fue más o menos cuando Melissa tenía como 66 días de vida, 2 meses y medio. Yo te digo que yo la veía amarilla desde la semana de vida, pero nos tardamos en llegar hasta ese punto 2 meses. Entonces, cuando ya llegamos con el doctor y nos dice, yo ya había investigado en los papás y todo, que lo que pasa con la atresia de vías biliares, lo voy a explicar en contexto, es que el hígado tiene que sacar la bilis a través de unos conductos. Entonces, estos conductos en la atresia de vías biliares pueden estar o atrofiados o no existir. Entonces, los de Melissa sí existían, pero estaban pasaba muy poquito, no estaban completamente atrofiados. Entonces esto era lo que no permitía que los doctores la pudieran detectar, porque al final la popó sí se pintaba de color, en una atresia de vías biliares no se pinta, se ve como color arcilla. Entonces en Melissa sí se pintaba, en Melissa de repente bajaban las bilis, luego subían, luego bajaban, entonces los doctores dicen es que es una atresia rara. Y cuando toda mi investigación yo sabía que si te esperas mucho tiempo a que operen de una cirugía que se llama Kasai, la Kasai es la cirugía paliativa, el hígado se daña mucho más y llega a hacerse cirrótico
y entonces pues se desencadena en algo muchísimo peor, ¿no? Entonces me dice el doctor como de que, bueno, es que Melissa nace en octubre, en este punto estábamos como en diciembre, ya en épocas decembrinas. Entonces le digo, ok, doctor, pero ¿cuándo la opera? ¿Mañana o el jueves? Y me dice, no, pues vete a tu casa y disfruta Navidad y Año Nuevo con tu hija. Y yo, ¿por? Y me dice, pues porque muy pocos niños salen de cirugía y los que salen, pues no pasan la terapia intensiva. Mi esposo es una persona sumamente resiliente. Me dijo, vamos a darle la oportunidad a Melissa. O sea, tú permite que tu hija nos dicte hasta dónde. Entonces empezamos a buscar más sobre otros doctores que ya no fueran en San Luis. Encontramos aquí al doctor Joel Cázares, es una eminencia. Él trabaja en el materno infantil y aquí la operó en el Muguerza Sur, un hospital que se hizo en nuestra casa. Yo quiero muchísimo a los doctores y enfermeras de ahí. Le mandamos mensaje al doctor Joel. Este doctor va a todos los continentes que existen a enseñarle a las escuelas de doctores cómo se tiene que hacer esta cirugía. Tiene una tasa de éxito altísima. Entonces, le mandamos las pruebas que teníamos, las imágenes, los laboratorios, todo. Y el doctor nos contesta, evidentemente, esto es una 13 de Best biliares. ¿Cuándo se pueden venir? Él estaba fuera del país. Entonces me dice, yo llego el 4 de enero. Y le dije, sí, doctor, nosotros el 4 de enero estamos ahí. El 5 se hacen los preoperatorios y el 6 entra a cirugía. Ese día se hizo la primer cirugía de Kasai de Melissa. Tuvo complicaciones. Melissa tenía un tipo de cicatrización extraño, entonces tenía que entrar a cirugía otra vez porque sus tripitas, es una cirugía en donde como no hay los tubitos estos de la bilis, tienen que pegar el intestino directamente al hígado. Entonces como tiene diferente tipo de, ¿cómo lo digo? De... ¿Membrana? Ajá, sí. Cicatrizaba separado. Entonces el doctor tenía que entrar, pero sin saber los doctores, o sea, decían, es que no sé por qué está fallando. Entraban al cuerpo de Melissa una laparoscopía exploratoria y no, pues sí que encontramos que se cicatrizó mal o que se separó o que... Pero al ser una cirugía de intestino no podía comer. Entonces mi chiquita de 3 meses de edad estuvo en ayuno 2 meses y medio. O sea, dejó de comer ella fue operada a los 77 días de vida. Entonces, desde ese punto dejó de comer hasta como los 5 meses y medio. Y eran días en los que no podíamos estar con ella porque estaba en terapia intensiva. Y sí estaba con algunos sedantes porque se moría de hambre y nos olía y demás, pero la podíamos ver 10 minutos cada 3, 4 horas y 2 o 3 veces al día nada más. Entonces, sí, afortunadamente mi esposo pudo venir a acompañarme, pero pues sí llegó un punto en el que su jefe de trabajo le dijo, oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Para ya cuándo fueron te muchas regresas? faltas. O ¿para cuándo, no? Y los doctores me decían, pues es que no hay un para cuándo. O sea, es hasta que el cuerpo de tu hija diga que ya, que deja de cicatrizar raro y cicatrice bien, porque lo que estamos haciendo está bien, pero es ella y su cuerpo. Entonces, mi esposo se tuvo que regresar a San Luis y me quedé yo por acá. Esa cirugía, Mariana, ¿qué costo tuvo? Fueron 4, como con otras intervenciones y demás. Ese periodo, que fueron 3 meses, fueron 4.5 millones de pesos. ¿Con seguro de gastos médicos? Sí, en ese punto. Que fue lo que me dijiste, que tenías un tope. Sí. Ahí todavía no llegaba a ese tope. Creíamos que estaba vasto. Se regresa tu marido, se tiene que regresar a San Luis y te quedas solita. No. Nosotros tenemos una tía aquí, la tía Cris, que no conocíamos. Era en ese punto una tía lejana. Y la abuelita de mi esposo nos dice como, es que está allá mi sobrina Cris y acércate a ella y demás. Y nosotros como, no, qué vergüenza. Y claro que no. Y ahí vamos 2 semanas y después me regreso. No lo voy a ocupar. Pero no, sí, ya pasaron las 2 semanas y le hablamos, Cris, ¿podemos llegar? Y Cris, sí, claro, vénganse. Cris es un angelotototote. Nunca ha sido nada invasiva con nosotros, entonces
me preguntaba, ¿cómo está Meli? Y yo, bien, ay, qué bueno. O sea, no lo que todas las personas, no el, ¿y qué tiene y por qué y cuándo y cómo? Entonces me daba mi espacio. Chris me hacía de desayunar todos los días. Chris me hacía la cama. Chris me lavaba la ropa. Chris, o sea, yo me la pasaba llorando todo el tiempo y Chris iba por mí a los hospitales, se quedaba conmigo, estaba para las malas noticias. Cuando la niña tenía que entrar a cirugía otra vez, Chris acomodó su vida para poder acompañarme en ese proceso. Y lo hizo todo mucho más fácil, la verdad. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Cuando te encuentras a esos ángeles en el camino. Sí. Esa, podríamos decirle que tú no esperabas esa red de apoyo, pero te la mandaron. Así fue. Sí, Chris le llama diosidencias. Exactamente. Y así ha sido. Ahorita estamos durmiendo en casa de Chris. Sí. ¿Y Chris es mami también? Chris es mamá de 2 niños que quiero como mis hermanos ahora. Antes pues yo ni los conocía. No tenían ese vínculo. Pero también me estoy adelantando con el spoiler de que Chris es la donante de hígado de Melissa. Y wow. Sí. Sí, yo pensé que ya era suficiente con todo el apoyo, con todo el acompañamiento. Wow, sin palabras. Y no la conocíamos. O sea, cuando le dijeron a mi esposo, busca a tu tía Chris, mi marido dijo, no sé quién. O sea, no sé si es casada, viuda, soltera, si tiene hijos, ¿no? O sea, la conozco porque la vi en algún funeral y sé que es prima de mi papá, pero... No sé más de ella. Qué cosas. Sí. Bueno, y luego, Melissa, ya recibiste este acompañamiento de Chris. Estuviste, pues, digamos que sin tu marido, pero no sola en su totalidad. Mi esposo trabajaba de lunes a jueves 12 horas para poderse venir. El viernes en la mañana pasaba con nosotros, viernes en la tarde, sábado, y domingo en la mañana después de comer, desayunar, comer. Se regresaba a San Luis todos los fines de semana durante 3 meses. La lucha de él, ¿verdad? También. Sí. ¿Crees que no la quiera compartir ahorita? Sí, yo creo que sí. Ahorita lo invitamos. Bueno, ya que está aquí. Sí. Y sale Meli después de esos meses. Sí, como su problema nunca fue el hígado más que cuando nació, o sea, las cirugías que entraba no eran por el hígado como tal, sino por la cicatrización. Su hígado estaba excelente, estaba perfecto. Los doctores nos decían que iba a estar súper bien. Y nos fuimos a casa. Estuvimos por allá como, ¿qué será? Nos dieron de alta en marzo, más o menos, enero, febrero, marzo, abril. En abril, mayo. Sí. Y ya nos vamos a casa, está muy estable, pasa su cumpleaños y nos vamos a la playa, creo que ese fue el primero, y empieza con sangrado, empieza a hacer popó con sangre. Entonces, pues yo sabía perfectamente lo que era, porque lo había visto en otros niños, pero pues yo decía, ¿cómo? O sea, Melissa está súper bien, los laboratorios están bien, ¿qué está pasando? O sea, no entendía por qué la complicación. Le empiezan a hacer laboratorios y imágenes y todo, y pues encuentran que por las cirugías y por la malformación del hígado como tal y lo que sea, estaba con hipertensión portal. O sea, hace varices como las varices de las piernas, pero esofágicas. Que bueno, tú sí entiendes el contexto por los casos por lo de que Miquel, han estado ¿no? aquí. Ajá. Entonces, empieza ella con sangrados. Buscamos al doctor de trasplantes y él nos dice, todavía hay una cirugía que hacer antes de el trasplante, todavía es otra paliativa. Le hacen la cirugía, nos fuimos a Ciudad de México, le hacen la cirugía y sale mal. Entonces le vuelven a hacer la cirugía y vuelve a salir mal. Se la hacen una tercera ocasión y ya fue exitosa. Había pocas probabilidades de que fuera exitosa y con todo y todo logró ser exitosa. Y pues ya me dicen como, te puedes ir a tu casa, y era difícil, complicado emocionalmente porque inyectábamos a Melissa todos los días. Yo tuve que aprender a inyectarla. Es una inyección dolorosa, entonces se la ponía en las noches antes de dormir, la inyectaba, lloraba, la consolaba con el biberón y se quedaba dormida.
Pero te estoy hablando de que en el comienzo mi marido y yo era un llorar, o sea, yo no la podía inyectar porque me dolía mucho. Y yo decía, ¿hasta cuándo? Y sus bracitos, ella súper delgadita y todos morados. Y ya, o sea, la niña veía que se hacía de noche y se empezaba a estresar. Y Ya todo. sabía. Sí, era horrible. ¿Y para qué era esa inyección? Era anticoagulante, para que en la operación, en la unión que le hicieron, no se tapara con algún coagulito y volviéramos con los problemas de sangre. Sí, y nos duró muy poquito esa estabilidad porque regresó con sangrados. Entonces el doctor nos dice como, bueno, pues ya no hay más que hacer y hay que irnos al trasplante. Pero antes de eso nos venimos aquí a Monterrey en una crisis que tuvo Meli. Y el doctor nos dice como, bueno, ya lo que sigue es el trasplante. Pero el caso de tu hija es muy complejo porque tiene demasiadas cirugías, tiene muchas, ya tenía 4, 3, 7. Ya tiene demasiadas cirugías. Son pocos los equipos de trasplantes que se van a animar a hacerla porque al final pues o sea, si las cosas salen mal es una mancha en el historial del doctor. Y un doctor que no conoce el caso completo no se va a animar a hacerlo. Entonces el doctor me dijo, pero dame chance, voy a hablar con 3, 4 equipos de trasplantes que conozco. Y les habló a todos y pues ya llegó a decirnos que ninguno quería. Ese ha sido el peor día de mi vida, fácilmente. Y está muy lejos de todos los demás. Cuando llegaron a decirme que no había quien quisiera trasplantar a Melissa, Melissa estaba en terapia intensiva y estaba inconsciente, estaba sobreviviendo por un medicamento que le estaban poniendo. Entonces yo le dije a uno de los doctores del equipo, que lo adoro, al doctor César, le dije, bueno, ¿y cuál es el punto? O sea, si le quitan ese medicamento a mi hija, fallece, ¿no? O sea, quítenselo. Si nadie la quiere trasplantar, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Y pues obviamente el doctor me dijo que yo estaba hablando desde mi dolor, que no me lo iba a permitir porque quieren mucho a Melissa, o sea, lucharon mucho por ella. Entonces me decían, no, Mariana, eso está mal y le vamos a hablar al DIF y demás. Era tu desesperación, pero aparte pues no te habían dado otra, o sea, no hay, se entiende completamente. ¿Qué opción te dio el doctor? Me decían que paliativos, y los paliativos, o sea, solo es como para tener la vida conservada y evitar el dolor, pero los niños con este padecimiento se ponen, o sea, su pancita se les hace enorme, retienen líquido, les empieza a fallar todo, se les va agua a los pulmones, después pierden función de riñones, están todos desnutridos, consangrados, y lo peor es que no hay, o sea, que yo te dijera, duran un año así, no, o sea, hay niños que se avientan 5 años así de mal. Yo decía, yo no quiero esto para mi hija. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Yo soy muy, muy, muy no creyente de Dios, porque no creo en él. Yo sé que Dios existe, yo lo conozco. Y ese día estaba muy enojada con él y salí y le dije, bueno, ¿y de qué se trata esto? ¿A qué estás jugando? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿De qué otra forma quieres que te lo pida, no? Y le dije como, ya no quiero volver a saber nada de ti. Esta fue la última vez que te pedí por mi hija porque qué mal que no me estés escuchando. Y me metí al hospital. No teníamos ni siquiera cuarto porque te digo que Meli estaba en terapia intensiva. Nosotros nos quedábamos en una salita chiquita en la que te dan las malas noticias. Entonces salí al carro a lavarme la cara, a mi cepillo de dientes, cambio de ropa o algo en el baño. Y ya cuando volví a entrar al hospital me entró una llamada de un doctor que no vive aquí en México. Y me habló y me dijo, estoy enterado del caso de Melissa. Es el mismo doctor que le hizo las cirugías, el trasplantólogo que le hizo las cirugías en Ciudad de México. Pero como que yo tenía entendido que el doctor ya había hablado con él sobre que Melissa tenía la necesidad del trasplante y que él también se había negado. Y me dijo, y yo sé que Melissa lo necesita y yo se lo voy a hacer. Entonces fue ahí, no, yo no podía llorar. O sea, Lu, estaba yo en shock. No, ni lloraba, ni hablaba, ni nada. Y le dije a mi marido, o sea, le pasé así el teléfono. Y ya mi marido le dice como, doctor, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Que no, que sí te puedo trasplantar a tu hija. Entonces yo ahí fue cuando dije, bueno, perdóname, ya no vuelvo a decir nada. Sí. Ya, ahí queda. Hasta este punto es suficiente para mí. El problema al que nos estábamos ahora enfrentando es que ya teníamos una cuenta de 8 millones de pesos. Entonces solamente teníamos 1,5 millones
para un trasplante que está evaluado entre 6 y 8 millones de pesos. Y ahí es donde me dices que ya, el seguro estaba topado, o sea, ya no había manera. Nos quedaba 1,5 millones. ¿Qué haces con 1,5 millones? Pues digo, en este caso, no, nada. Sí, entonces el doctor nos dice como, pues sí es urgente porque cada sangrado compromete la vida de Melissa. O sea, Melissa se bajaba una hemoglobina normal es de 12, Melissa se bajaba hasta hemoglobinas de 4. Entonces llegamos en una ocasión con la niña desvanecida y color papel al hospital y las doctoras estaban mal y yo ese día le dije, en San Luis Potosí, le dije a mi esposo, prepárate porque en las siguientes 2 horas habrá que despedirnos de mi hija. Y mi marido, que estaba con la niña en brazos, solo me asentía, o sea, me decía, sí, estoy de acuerdo. Entonces, pues estábamos ahí abrazando a la niña y esperando, pues, su último suspiro, porque no lograban canalizarla, estaban todas sus venas como colapsadas y ella traía una fiebre altísima de 41 grados, entonces... O sea, los enfermeros y los pediatras sí estaban así como todos corriendo por todos lados y utilizando todos los medios y le inyectaban medicamentos y todo, pero Meli no respondía. Entonces estaba todas sus venas ponchadas, o sea, no había nada que pudieran hacer en el momento. El siguiente paso era que entrara a cirugía, a intentar como ponerle algún otro catéter más invasivo y demás, pero pues se necesitan como tiempo para ese tipo de cosas. Entonces, sí, creíamos que ya no. Y ese fue el último episodio de sangrado que tuvo antes del trasplante. ¿Qué edad tenía Meli cuando se realiza el trasplante? Tenía 2 años. 2 años 5 meses. 2 años 5 meses. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que te ves en la necesidad de el dinero a que se lleve a cabo el trasplante? La noticia del trasplante fue en septiembre y el trasplante fue en marzo. Entonces fue, ¿qué son? 6 meses, 8. más o menos. Sí, ¿no? Sí, el doctor en esa llamada nos dice, un trasplante pues es como de 8 millones de pesos en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México. Hay una opción de que nos vayamos a Chihuahua, allá la medicina es más económica, Chihuahua tiene permitido hacer trasplantes porque no todos los estados, no en todos los hospitales se pueden. Hay un hospital muy bueno allá en Chihuahua y sé que es más económico, entonces vámonos para allá. O sea, el doctor todavía va buscándome soluciones. Y sí, nos fuimos para allá, para Chihuahua, pero antes de eso, pues obviamente me decía, si bien nos va, 3 millones de pesos. Si nos va mal, pues hasta 6, 8, 10, porque ve tú a saber qué tan mal nos podía ir. Entonces nuestro plan estaba en hacer la cirugía en hospital privado, como que mantenerla estable y ya si empezaba con más complicaciones, pues irnos a un IMSS. La historia de por qué no tomamos desde el comienzo el camino del IMSS es porque se tardan muchísimo en diagnosticar a los niños. Son muy buenos, hay muy buenos especialistas, tienen los equipos, tienen las herramientas, tienen los medicamentos. No en todos los centros, aquí sí, pero la vida de los niños es de tiempo en enfermedades como estas y pues los doctores no se dan abasto. No. Y también como Miquel, que te acuerdas que su mami hizo todos sus estudios por fuera para ganar tiempo y ya cuando quiere acercarse le dicen, no, es que tenemos que volver a hacer todo, pero es que aquí está, no, es que tenemos que, es el protocolo, entonces tiempo. Sí, si yo le hubiera hecho la casa y la cirugía desde el principio a Melissa, yo creo que me lo hubieran hecho como hasta los 4 o 5 meses, porque lo he visto en otros niños. Entonces, pues ya que 4 o 5 equipos de trasplante te digan, no la quiero trasplantar porque no te puedo asegurar que le vaya bien, pues ¿qué es lo que te dice? Que no la puedes llevar con cualquier doctor que no la conozca. Entonces sí, pero afortunadamente el doctor accedió, vino a México a realizar la cirugía el 8 de marzo. Pero antes de eso, pues nos aventamos toda una campaña de colecta. Sí logramos juntar como 2 millones de pesos. ¿Tuviste miedo? Mucho, todo el tiempo. ¿Qué pensamientos se venían a tu cabeza cuando decías, no sé la manera, pero tengo que juntar este dinero? ¿Qué pensamientos venían a tu cabeza? Me desesperaba mucho que
que la vida de mi hija se tratara de dinero. O sea, yo decía, ¿por qué no podemos hacerlo ahorita y firmo pagarés y por qué? O sea, nosotros vivíamos en una casa que acabábamos de sacar el crédito, entonces no había ni forma de hipotecarla, no, el carro que teníamos no costaba más de 200,000 pesos, no, o sea, no, yo decía, ¿de dónde va a salir tanto dinero? Y cómo la vida de una persona puede tratarse de dinero. Estaba yo muy enojada con el sistema, estaba enojada con mi familia, estaba enojada con Dios, con la vida, con todo. Y dentro de todo, yo anhelaba que mi hija falleciera. O sea, en cada episodio en el que ella se ponía mal, como este que te acabo de contar, yo le pedía a Dios que se fuera. O sea, yo le decía, ya, que aquí acabe. Está dormida, no le está doliendo, que se vaya ya, así. Que no pase por una cirugía, que ya no haya más piquetes, que ya no haya más estudios, que ya no haya más ayuno, que ya acabe. Esto desde el amor, Mariana. Completa. Porque quien nos puede estar escuchando va a estar pensando que egoísta, que esto desde el amor, pensando en que ya no querías ver a tu hija sufriendo. Porque ver a nuestros hijos sufriendo es lo peor que puede pasar a una madre. Alguna vez me peleé con un doctor porque me dijo como que era lo más sencillo para mí, ¿no? Que mi hija falleciera y yo volver a empezar mi vida, como darle, reiniciar como si se pudiera. Y yo le dije que él no sabía lo que era tener un hijo enfermo, porque yo prefería pasar toda mi vida con el dolor de extrañarla antes de que ella pasara un día más con dolor físico, emocional, porque era una bebé. Es una bebé todavía, siento. Todavía, sí. Y pesa mucho ver a cualquier bebé, pero es tu hijo. Uh-huh. Y el sentimiento de culpa de cómo mi cuerpo no pudo hacerlo bien, es algo que me ha costado mucho, mucho, mucho. Sí. Pero sabemos que no es tu culpa. Sabemos que no es tu culpa. Justamente ahorita hablábamos de eso, que en cualquier momento, cualquier situación nos puede cambiar la vida de nosotros, de un familiar, de nuestros hijos. A mí me gustaría decir que no, que jamás, ¿verdad? Pero, y no está en nuestras manos. Son cosas que realmente solo ahí arriba sabe por qué pasan. Y alguna misión, alguna enseñanza, algo está destinado en esta familia. Como la historia que me contaste ahorita de Cristi, ¿verdad? Entonces son cosas que tú dices que no esperas y son regalos y te quitan y luego te dan por acá y se va acomodando todo. Entonces, te entiendo perfectamente, pero no es tu culpa. No es tu culpa. Yo sentía mucha lástima por mi hija, por mi esposo, porque mi esposo es un excelente papá, es un excelente marido, es una persona maravillosa y yo decía, ¿cómo lo vine a meter en esto? Y a mi hija, o sea, yo decía, si pudiera regresar el tiempo, no me hubiera embarazado porque no, mi intención no era traerte al mundo a sufrir esto. Y por mí nunca sentí lástima, a lo mejor por la culpa, le daba más espacio a cómo los metía a ellos en esto. Es un sentimiento muy difícil de digerir porque yo creo que todas las mamás de niños enfermos lo sienten, estoy segura, pero no lo saben reconocer porque yo lo reconocí mucho después. O sea, ahora que yo te digo, soy la mamá más feliz del mundo y lo volvería a hacer todo igual 1000 veces, hasta ahora puedo decirte como, wow, qué difícil que nadie se haya acercado a decirme que eso era lástima y que no es un sentimiento, no es como que haya sentimientos buenos o sentimientos malos, pero la lástima no te sirve de nada. O sea, la culpa a lo mejor y para cambiar algo, cuando puedes cambiarlo,
pero la lástima no. O sea, no, es algo que sí deberíamos cortar, es algo que como mamás deberíamos de decir, basta, no puedo sentir lástima por mí, yo sentía hasta lástima por mis papás. Yo decía, ¿cómo les dio una nieta enferma? Sí, es muy cruel. ¿Y tú y cuántas otras mamis que lo están sintiendo en estos momentos, Mariana? Sí. No dimensionamos, pero creo que sí es como tú dices, no debería, pero existe y se piensa o se siente. Y pues bueno, esperemos que algún día ese sentimiento ahí corte, que tengan la oportunidad también de ir a terapias. ¿Tú has tenido la oportunidad de ir a terapia? Sí. Sí, eso es también lo que me dice mi terapeuta. O sea, ella fue la que me enseñó a darme cuenta de que era ese sentimiento de lástima. Y desde ahí sí dije como, bueno, y sí es cierto, ¿y de qué me sirve sentir lástima? O lástima, ¿por qué? ¿O por quién? O sea, no. Aunado a que creo en Dios y me aferro a que esto tenga un propósito, pues digo, es lo que nos tocó vivir y ya, y hay que vivirlo. Y hay dos formas de vivirlo, o sintiendo lástima o sintiendo orgullo. Y yo estoy muy orgullosa de mi hija, estoy muy orgullosa de mi marido, estoy muy orgullosa de mí misma. Y de toda la familia, de Cris, de mi suegra, de mis papás, de todos los que nos rodean. Se llega, Mariana, el trasplante. Estábamos en la colecta. ¿Cómo lograste lograr la cantidad? ¿En qué medios? ¿De qué forma? ¿Qué hicieron como familia? La familia de mi esposo es grande, de ambos lados, de papá y mamá, y creció la familia de mi suegra en San Luis, entonces San Luis es muy chiquito, San Luis es un pañuelito, entonces todos se conocen con todos, y una de las tías era maestra de la autónoma de allá de San Luis, y bueno, o sea, solo quiero decirte que hay como muchos núcleos a los que llegamos. Conexiones. Entonces logramos hacer una difusión grande del caso de Melissa. Hay un grupo de empresarios grande también en San Luis que nos echó la mano, nos donaron eventos, hicimos un evento de lucha libre, hubo una charreada, hicimos kermés, hicimos muchas rifas, hicimos muchas cosas. Muchos amigos de nosotros nos donaron veterinarios, limpiezas dentales, uñas, pestañas, todo ese tipo de cosas. Y yo no te sé decir de dónde salió tanta gente, de dónde salió tanto dinero, ¿no? Se dice muy fácil, 2 millones de pesos. Pero regalados de la gente, bueno, de su trabajo. De su trabajo, del esfuerzo, ¿no? Y de la bondad, más que nada de la bondad. Porque yo sé que a lo mejor 50 pesos, 20 pesos hicieron la diferencia. Sí, completamente. Nos decían, salíamos con un botecito a uno de los parques como más populares, más transitados en San Luis, una placita. Y salíamos con la niña amarillita y flaca, porque delgadita es poco, estaba en huesos, mija. Bueno, no tanto, hay niños que he visto muchísimo peor, pero a comparación de cómo la ves ahorita, te voy a pasar fotos para que veas. Y bueno, para que todos vean. y las personas que nos veían, yo le decía a mi mamá, es que me conmueve que se conmuevan, porque nos veían, pues no sé si nos veían como chiquitos o nos veían con la niña, nos veían, o sea, nos acercábamos y le decíamos, mi hija necesita un trasplante, no tenemos dinero, se nos agotó el de gastos médicos, los doctores no la quieren operar, ayúdame. Entonces había personas que me daban 20 pesos y me decían, hija, perdón, es todo lo que tengo. Yo, no, ¿cuál perdón? Gracias. Porque de 20 en 20. Habían otras personas que sí, con lágrimas en los ojos sacaban la cartera y nos daban todo lo que traían en la cartera. Yo lo vi. Veía que dejaban sus carteras vacías. Y gente que no conocíamos. Nos entrevistó una televisora allá también. Entonces pasaron, en el caso de Melissa, en la tele y nos empezaron a reconocer como, ay, es Melissa. Actualmente algunas personas nos dicen, ay, ustedes son los papás de Melissa. O en la calle, es Melissa. Y nosotros, sí, qué bien, qué bueno que está bien. Sí, fue un abrazo muy fuerte. O sea, yo estaba muy enojada con la vida, con Dios, con el universo y con todo el que podía por la situación en la que estábamos. Y se me curó el corazón a través de esa colecta y de ese apoyo. De la bondad de la gente, tan bonita, ¿verdad? Había personas haciendo rifas en Guadalajara, en Chihuahua.
Hasta allá llegó el caso. Una persona, porque como nos entrevistaban de periódicos, empezaron a publicar que nos íbamos a Chihuahua, nos hablaron de Chihuahua. A la cirugía. Y una señora nos contactó y nos dijo, ¿vienen para acá? Sí. ¿Cuánto tiempo? No, pues como 2-3 meses, dependiendo de la evolución de Melissa. Ay, pues yo tengo una casa disponible que la rento como de casa para que se queden. Y pues no, se los voy a donar el tiempo que necesiten estar aquí. Alguien que no nos conocía nos abrió las puertas de su casa para que viviéramos ahí el tiempo indefinido. O sea, yo decía, pues ahí está Dios. Hablando. Sí. Y se llega el momento del trasplante. ¿Estable? ¿Grave? ¿Qué pasó? Nosotros esperábamos, la verdad, que Melissa no saliera. Hay muchísimos casos de niños que quedan a la mitad de la cirugía, o sea, o que salen y los doctores dicen, pues salió, pero no está estable. Las primeras 72 horas son las más cruciales. Yo te quiero contar que Cris terminó siendo la donante porque yo estaba esquelética y mi marido, pues su hígado estaba muy grande, como no era del tamaño ideal para Melissa. Y Cris, que es una persona que se cuida mucho, o sea, de nutriólogo, de ejercicio, de psicólogo y todo. Cris estuvo con nosotros el día que los doctores Cris y su esposo Luis Miguel estuvieron con nosotros cuando nos dijeron no hay quien quiera trasplantar a Melissa. Lu, yo no te puedo explicar cómo llorábamos mi esposo y yo. No hablábamos, nos costaba respirar. O sea, estábamos tirados en el piso porque no hay ni un para atrás ni para adelante, pero me acabas de desahuciar a mi hija y no me estás dando ninguna opción, ni para bien ni para mal. O sea, ¿cuál es el punto? No nos dolió nunca nada como eso. Y Cris estuvo con nosotros, Cris que nos llevaba café o donas o lo que fuera. Para levantarnos el ánimo le tocó ese mal día y Cris se tiró al piso con nosotros a llorar igual que como estábamos llorando nosotros. Y Cris dijo, si existe la posibilidad de que Melissa sea trasplantada, yo le quiero donar. Y yo le dije, no te voy a hacer que pases por eso. O sea, eso es lo que nos toca a nosotros. Y yo en el fondo de mi corazón quería ser la donante de Melissa porque quería sentir que de alguna forma estaba haciendo bien lo que había hecho mal antes. Y cuando me dice el doctor que no soy apta, pues sí me dolió mucho, pero nos dice el doctor, esta persona es la más apta para donar. ¿Quién es? Y nosotros, pues es una tía. Pues háblenle y díganle que se ganó el boleto de la rifa. Entonces le hablé y le dije, Cris, ¿qué crees? Que eres el hígado apto para Melissa. Y me dijo, ok, ¿qué tengo que hacer? Y le dije, ¿segura que quieres donar? Sí, claro, 100%. Y Cris asegura que no dudó ni un segundo. Pero es algo complicado, es una cirugía compleja, es grande y es difícil. Y yo no me imagino el miedo que sentía su esposo, sus hijos. O sea, no fue nada más que Cris haya puesto el hígado, su mamá. No fue solo decisión de Cris, yo me imagino que también pues su familia influyó y tomaron ese acuerdo desde el amor, ella y su familia. Te hacen firmar ante un juez que es una donación completamente voluntaria, que aceptas todos los riesgos y demás. Y era la firma de Cris y los 2 testigos eran su esposo y su hijo. Ay, no sabes cómo me conmueve a mí eso porque decidieron meterse en eso. No es algo como lo que me tocó a mí. Es algo muy fuerte. Que fue lo que tuve que vivir porque me tocó. No, ellos tomaron la decisión. Ellos también coordinaron una rifa. Y la familia de Cris, que es la familia de la abuelita de mi marido, también estuvieron muy presentes con donaciones fuertes para podernos acompañar en eso. Se fue la mamá de Cris, su esposo no pudo ir por unos temas personales y se fue la mamá de Cris a cuidarla allá. La cirugía de Cris fue muy larga, nos habían dicho que eran 4 horas. Yo no estaba preocupada por mi hija el día del trasplante, entraron a las 6 de la mañana, a las 6 Cris, a las 7 Melissa, y el doctor me había dicho, en Melissa me voy a aventar como, me dijo, inicialmente entre 15 y 18 horas. Se tardaron como 21 con Meli.
Digo que entró como a las 7, el doctor fue por nosotros al cuarto como a las 3 de la mañana. Entonces, y con la de mi hija yo estaba tranquila. O sea, yo decía, si hay malas noticias van a salir y nos las van a decir. Si hay buenas, pues nos las van a decir también. Estaba tranquila en el trasplante. Estaba yo resignada. Le comentaba hace poquito a una mamá, porque me decía, es que, ¿y si mi hijo se muere? Y yo le decía, yo guardé el trajecito con el que me iba a llevar a mi hija en el féretro. Cuando yo hice las maletas de San Luis para Chihuahua, yo guardé un traje y dije, este es. Y yo 3 días antes hablé con mi esposo y le dije, ¿qué va a pasar? Quiero que sea cremada, quiero que sea, no sé, que nos vengamos para acá, pero no quiero que sea un funeral, quiero que sea un memorial, que estemos todos de blanco, que hablemos desde el amor, no quiero que nadie llore, no quiero que... Porque yo estaba resignada a todo lo que veía. Y te pedí este espacio porque es justo lo que muchas mamás me han dicho, es que yo también, pero no me atrevo a decirlo porque me van a juzgar. Y cuando yo empecé terapia, le decía a la psicóloga, es que me siento muy mal por sentir eso. Y me decía la psicóloga, no logro entender cuánto amor tienes por tu hija para tomar esas decisiones, para saber cómo es que querías despedirte de ella, para saber que querías despedirte de ella porque eso significaba que ya no sufriera más. Y hasta que la psicóloga me enseñó a verlo desde el amor fue cuando aprendí a perdonarme, porque antes yo solo sentía que quería que Melissa no lo lograra, porque a lo mejor era lo más fácil como me lo dijo un doctor, pero no era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Tú solamente querías que ella no sufriera y 2, todo lo que habías consumido, porque sí, es verdad. A veces simplemente nos metemos a internet y un montón de información negativa que termina contaminando esa... Y también es parte de las noticias. Yo prefiero, o sea, que no te cayera la noticia así como que lo tomabas más abierto, como que no quiero ser tan positiva. El mecanismo de defensa. Me voy a mantener neutral para no sentir yo el golpe de lleno. Sí. Qué fuerte. Y entonces cuando Meli estaba en cirugía, yo estaba más preocupada por Chris, porque yo decía, bueno, pues mi hija pues le tiene que pasar lo que le tenga que pasar, pero Chris, ¿por qué? Si Chris que vela en el entierro. Entonces, pasaban las 4, 5, 6 horas, se tardaron 8. No, ahí fue cuando yo entré ya en pánico, estaba yo ya ansiosa, porque aparte no nos podían decir nada. Es un equipo, me dijeron, creo que eran como 60 doctores los que estaban involucrados. Estaban coordinando 2 en los quirófanos que estaban uno al lado de otro. El doctor salía tenían abiertas a las 2 y el doctor salía de un quirófano caminando al otro y como que veía así, sí cabe, y se regresaba a Chris. Ok, entonces le voy a cortar aquí y a ver acá, así. Por eso se tardó 8 horas. El doctor salió diciendo que nunca él había estado tan contento con el resultado de un hígado cortado, porque a Melissa le quedó excelente. Se supone que el hígado que cortas, lo colocas y con el tiempo ese hígado se va adaptando hasta hacer lo que Melissa necesita. El de Melissa no necesitó adaptarse porque tal y como lo cortaron, es como Meli lo tiene. Sí, muy mágico. Cristi sale de la cirugía sin complicación alguna. Nos habla por teléfono y nos dice toda dormida, estoy bien, ya no se preocupen. Ahí fue cuando lloramos su mamá y yo y Patricio, mi esposo también. Y ya nada más le dije, gracias, por acá te veo. Fue un 8 de marzo, el cumple de Chris fue el 10. Entonces pasó en Gama. Bien, relativamente bien. Es una cirugía muy compleja, es muy grande y es muy dolorosa. Es algo de lo que se habla poco porque tú dices, yo voy a donar y qué padre. Y los papás que te dicen que han donado no te hablan del dolor físico. Y Chris tampoco te habla del dolor físico, pero yo lo veía en ella. Yo veía que intentaba pararse, que intentaba comer y no podía porque es
sumamente doloroso. Pero pues yo creo que la alegría de darle vida a otra persona te ayuda a que no duela tanto. Sí. Y que todo haya salido bien, sobre todo. Que también se enteró ella que todo marchaba bien con el trasplante. Sí, pues sí, esa mitad del día casi se la pasó dormida. Ella salió, ¿qué será? Como a las 2 de la tarde, un poquito más tarde, a las 4. No tengo noción del tiempo ese día, ni veía yo el reloj. Y ya a Meli sale Melissa como a las 2 de la mañana, pasa por nosotros el doctor a la habitación y nos dice, está súper bien, fue una cirugía súper exitosa. Yo estaba en shock, Lu. O sea, yo decía, ¿de qué me estás hablando? Si esto no es para lo que me preparé, nadie me preparó para esto, nadie me preparó para que las cosas salieran bien. Para sonreír. Sí. En ese momento a lo mejor que te dio la noticia. Me dice el doctor, la están pasando a cuidados intensivos, pásense a verla. Ahorita no los van a dejar, pero como en 1 hora. Entonces bajamos. Y la doctora, la intensivista, que es la encargada de los cuidados intensivos, que es, pues, esos doctores, wow, mis respetos, porque tienen que ver 50, 100 funciones del cuerpo al mismo tiempo. Y la doctora nos dice, bueno, las primeras 72 horas son las cruciales, vamos a checar esto y esto y esto y esto y esto, pero a Melissa le puede pasar esto, también esto, y ahorita está bien de esto, pero está afectada de esto. Y así nos puso todo en contexto. Y nosotros, sí. Y nos decía la doctora, ¿me están entendiendo? Y sí. Y sí, la estábamos comprendiendo perfectamente. Y yo le decía, no, sí, doctora, sabemos lo que le hicieron. Ok, bueno, entonces pues váyanse a descansar, vayan a dormir y coman bien y manténganse aquí al tanto. Melissa va a estar inducida a un coma, creo que como 3 días, en lo que su cuerpo se deshincha un poquito y demás, y la vamos despertando de poquito a poquito. Entonces la vimos desde lejitos y yo la veía tan llena de tantos tubos y con tantas cosas conectadas. No la podíamos ver porque nos ponían pues muchas batas y todo, ¿no? La veíamos desde lejos y yo decía, ¿cómo puede? ¿Cómo lo hizo? Porque yo sé que todos alrededor lo hicieron, pero ella, ¿cómo? ¿Su cuerpo cómo? Y ya 3 días después le empiezan a quitar el medicamento, no reacciona bien, le estaba dando como síndrome de, no me acuerdo, se me fue el nombre, lo que sienten estas personas que tienen adicciones cuando les quitan algo. Abstinencia, gracias, síndrome de abstinencia le estaba dando. Entonces la tuvieron que volver a dormir y ya despertarlo un poquito más despacito y demás, pero despertó bien, con una sonrisota que yo no me lo creía. Se quería levantar, se quería parar. Y yo le decía, no, acuéstate, te va a doler. Todo lo contrario de lo que habías pensado. Completamente. Estaba viva, Lu. Yo no me preparé en un escenario en el que mi hija viviera. Y está bien chula. Bien bonita. Gracias. En serio. Le das la noticia a tu familia, porque hablamos de ti, hablas de tu esposo, los abuelos. ¿En qué momento los abuelos, pues cómo también vivieron su duelo del saber que su nietecita iba a estar y que a lo mejor ya no le van a ver? ¿Ellos se quedaron en San Luis? ¿Viajaron para acá también? No, se quedaron en San Luis. En el trasplante no pueden muchas personas convivir con la persona trasplantada ni con los que conviven con la persona trasplantada. Entonces solamente estábamos por allá la mamá de Chris y nosotros 2 como matrimonio. Estaba el hermano de Chris porque fue el día de la cirugía, pero se regresó como 2 días después. Y la verdad es que pobrecitos de mis papás y mi suegra porque los castigamos mucho. O sea, ellos querían saber cómo estaba la niña y nosotros estábamos tan metidos en nosotros. Mi marido sí les hablaba y les decía, está bien. Teníamos grupos de WhatsApp en donde poníamos, ya salió de esa y de todas las cirugías, ¿no? Ya salió, está bien, está estable, estamos en espera. Pero nosotros éramos de dar las buenas noticias, no las malas. Entonces, pues pobrecitos, ellos ya sabían que cuando no recibían noticias era porque no estaban las cosas bien y se tenían que estar imaginando porque nosotros no queríamos dar explicaciones. Por ella, cuando la niña está bien, la van a despertar en unos días, todo el mundo era, ¿cómo está Cris? ¿Cómo está Cris? Y queremos verla. Le llegaron un montonal de flores y de regalos al hospital porque era su cumpleaños. Los doctores, las enfermeras, todos trataban precioso a Cris porque yo le decía, es que no hay otra forma de tratarte porque lo que hiciste es mágico. Entonces la pasamos bien. La mamá de Cris, mi tía Pati, estaba muy preocupada porque comiéramos bien, porque nosotros estuviéramos bien.
Ella tenía su habitación y nosotros no la queríamos incomodar y nos decían, vénganse para acá, vamos a platicar y cómo están y cómo han visto a la niña y demás. Nadie la podía ver más que nosotros en terapia intensiva. Y ya dieron de alta a Cris como a los 4 o 5 días después del trasplante y ella se tuvo que regresar acá a Monterrey, pues para que la cuidara su marido por acá. Y nosotros sí nos quedamos allá un mes. Un mes en el que Meli tuvo algunas complicaciones y estaba a punto de entrar a cirugía otra vez. Y ocurrió un milagro totototote. Literalmente fue un milagro. O sea, a Melissa le salía líquido biliar por una sonda de la nariz en una bolsita. Y Melissa sacaba, ¿qué te diré? Que eran, no recuerdo exactamente, pero como 100 mililitros de líquido cada 3 horas. Me decía la doctora, pues es que si sigue con ese líquido hay que entrar para ver cuál es el problema, porque se está regresando en lugar de irse para abajo, porque ese líquido es el que se tiene que desechar por la popó, es el que pinta la popó. Y pasa el cirujano, bueno, pues mañana va a entrar a cirugía Melissa, voy a pasar ahorita a preparar el quirófano y demás. Y en la noche, eso fue como a las 5 de la tarde, como a las 8 o 9 de la noche, le quitan la pinza del tubito de la nariz y ya no salía nada, no salió nada, salió como 1 mililitro de transparente. Le hablan las enfermeras a la doctora, porque la doctora ya no iba a pasar en la noche. Y le hablan y, venga a ver. No, pues déjense la despinzada y no le volvió a salir nada. Y le digo yo, la doctora, ¿es posible esto? Y me dice, no. Y le digo, y entonces, pues no se emocionen. Le voy a volver a preguntar al cirujano y a ver qué dice. Vuelve a pasar el cirujano, la checa y le dice a la doctora, no, pues como que ya se solucionó. Pero habíamos tenido ese problema como 3 semanas. Y la niña no podía comer por ese problema. Y se solucionó ese día. Es uno de los días en los que yo más le he pedido a Dios. Te voy a decir que yo no le pedí a Dios en el trasplante nada de mi hija. Yo no hablé con él ese día. O sea, yo sí, pero para pedir por Cris, no pedí por mi hija. Y volví a pedir por mi hija en el proceso de recuperación. Y él, bueno, pues si ya me la dejaste, ayúdame. Y hasta ese día, que es uno de los que más he pedido por mi hija, ese día ocurrió ese milagro. Por eso te digo que lo conozco y se solucionó y a los 2 días nos mandaron a piso y como a los 4 días nos mandaron a la casa. Nos dieron de alta y nos regresamos a San Luis con la niña que no te la creías. Melissa salió caminando, o sea, la dieron de alta y ese día caminó, o sea, la desconectaron y como que dijo, bueno, ya no tengo los tubos, camina. Caminó y comió excelente, durmió perfecto y regresamos y no se la creías que hubiera sido trasplante. No nos la creíamos. No, es de no creerse. Hasta ese momento y llegamos al día de hoy. ¿Qué complicaciones más han surgido? ¿O ha habido o no ha habido? Sí, en marzo de este año hicimos los laboratorios todos los estudios generales de seguimiento. Para ver cómo evolucionó, porque hay cosas que se pueden cerrar, cosas que se pueden abrir de las conexiones, porque pues al final están hechas por los doctores, son conexiones antinaturales. Y sí nos encontramos con que había algo que se estaba cerrando por ahí. El doctor trasplantólogo nos dijo, váyanse a Chihuahua, porque yo no es algo que me compete a mí, porque lo puede hacer un radiólogo, pero que lo haga el radiólogo de mi equipo médico, porque es el que vio cómo estaba Melissa por dentro. El que la conoce. Entonces ya nos fuimos a Chihuahua y ahí le hicieron este procedimiento. Después de ahí ha tenido algunas complicaciones por desajuste de medicamentos, que de repente se pone un poquito amarillita, de repente se le baja la hemoglobina, ha estado internada en 2 ocasiones, pero de ajuste de medicamentos, nada más. Mariana, quiero hablar un poquito de tu esposo. ¿Cómo tú viviste a través de tus ojos? ¿Cómo lo viste a él a través de tu sentir? ¿Cómo él lo vivió según tú? Mi esposo fue la columna vertebral de todo esto. Él fue el que se aferró a la vida de Melissa. Él siempre me dice que yo le he dado vida a Melissa 2 veces, una cuando nació y otra cuando encontré su enfermedad. Cuando me aferré a que algo estaba mal con ella y yo lo pude ver. Pero si no hubiera sido por él, por sus esfuerzos, por haberme sostenido cuando tenía miedo, por decirme, oye, estás exagerando, o oye, permítete sentir,
Mi esposo no me dejó ningún fin de semana. Acá en Monterrey él iba y regresaba, y todas las noches, ¿cómo estás? Y él tuvo que dejar de trabajar como ingeniero en la zona industrial para poder buscar otras oportunidades para que nos alcanzara el dinero. Él tuvo que negociar en su trabajo, bueno, me voy a mover aquí, salió completamente de su zona de confort. Actualmente tiene 3 trabajos, pero desde ese momento él no tenía 24 horas del día, él tenía 40, y siempre tuvo muchísima energía y siempre tuvo una sonrisa para mí, para mi hija, para tranquilizar a su mamá, a mis papás, a toda la familia. Él hace poquito, cuando nos soltaron el total de la intervención en Chihuahua, nos esperábamos que fueran como 150,000 pesos, fueron 380. Entonces de un momento a otro era dinero que no teníamos, y regresé llorando al cuarto y le dije: Patricio, algo salió mal y son 380,000 pesos. Ya después descubrimos qué fue lo que salió mal, que Melissa tenía más complicaciones de las que inicialmente creían que tenía, entonces hubo un procedimiento un poco más difícil de hacer. Y yo estaba llorando mucho porque estaba con mucho miedo y estaba desesperada. Y mi hija me dice: mamá, tranquilate. No, chiquita. Mi papá lo va a arreglar. Y yo volteé y le dije: ¿y cómo, mi amor? Y me dice: pues no sé, pero él lo arregla todo. Y ese es el verdadero sentimiento de esto. O sea, mi marido ha arreglado esta situación 1000 veces. Y Melissa tiene su carácter. Yo soy muy miedosa y ellos son muy valientes. Y ellos saben cómo hacer que todo sea más sencillo. Muchísimas gracias, Mariana. Y te quiero agradecer por haber abierto tu corazón aquí en este espacio, y te quiero pedir permiso. Pero antes de pedirte permiso para hablar con tu esposo, de ese hombre maravilla del que nos estás hablando, quiero pedirte unas palabras. ¿Qué le dirías a tu esposo que nos esté escuchando? Que a lo mejor no has tenido oportunidad, o piensas que ya lo sabe, o lo das por hecho. Algo que le quieras decir en este momento que quede para la posteridad. Gracias. Gracias. Y te amo mucho. Y lo volvería a hacer igualito. Todo. Por ti y por ella. Eres lo máximo. Y no hubiera podido hacerlo sin ti. Qué bueno que fuiste tú. Qué bueno que lo hice contigo. Te amo. Gracias, Mariana. Gracias a ti, Lu. Un abrazo. Ay, muchas gracias. Gracias. Qué hermoso. Y qué fuerte, valiente. Oh, mi reina. Hola, Patricio. Hola. Ya nos tienes llorando aquí. Mi otra esposa. vez. Bueno, sí, pero vaya, su historia, porque aparte detrás de la historia de Meli, de tu nena, hay una historia de amor, ¿sí? De esa historia nació Meli, y pues hoy están aquí. Me dice Mariana que lo volvería a hacer contigo, todo igualito. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿tú qué le dirías a Mariana? Igual, la verdad es que es la mejor aventura que he tenido, el estar casado con ella. Pues resultó en Meli. Y Meli y Mariana son lo más preciado que tengo. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. No diría que es lo mejor que me va a pasar, porque dicen que los nietos son el postre de la vida. Ojalá ojalá me toque, porque veo a mi mamá y veo a sus papás cómo disfrutan a Meli, y a toda la familia en general.
Y eso hace que valga la pena cada segundo. Creo que el dolor siempre es parte de la vida, pero lo que nos debe diferenciar, o creo que a lo que debemos nosotros de apuntar, es no convertir ese dolor en sufrimiento, en saber que el dolor está ahí, pero que el amor está ahí, que el escuchar a mi hija reírse, la primera vez que me dijo papá, el que cada que llego a la casa corre a mis brazos. El amor es más fuerte que el dolor. Así es. Aunque se vea muy romántico. Sí. Aunque se vea muy romántico y las cosas pasan. Y muchas veces no tienes control de qué va a pasar. Pero sí tienes control de cómo vas a reaccionar. De qué vas a sacar de ese dolor. ¿Y qué hemos sacado de ese dolor? Pues una hija maravillosa primero. Una familia maravillosa. Y un entendimiento de la vida y el que hacemos con ese dolor, maravillosos. El ayudar a otras personas, el concientizar, como tú lo haces, ¿no? Dándole voz a personas que tienen ciertas situaciones, que mediante ese espacio que les das puedan llegar a las personas adecuadas que puedan ayudarlas, ¿no? Entonces creo que todos tenemos esa responsabilidad como sociedad, como humanos que vivimos en este mundo, de poder ayudar a los demás. Y creo que es algo que me deja esta historia a mí, lo que vimos con nuestra hija. Muchas personas nos han ayudado en el camino, muchísimas. Muchísimas. Y es ahora una bendición el que podamos tal vez nosotros ya estar en otro lado donde podamos ayudar a otras personas. Sin lugar a duda, Patricio. Y te voy a hacer una pregunta porque, pues yo sé que hubo momentos en los que flaqueaste y las piernitas te temblaron, muchos. En algún momento pensaste tirar la toalla, pero solamente te pasó por la cabeza, nunca te pasó. Y si te pasó, ¿qué hiciste? ¿Y cómo cambiaste ese chip? Bueno, mi esposa me pinta como un superhéroe. Soy humano. Uh-huh. Y me da miedo. Muchas veces nos dijeron que mi hija no pasaba la noche. Ya te contó que nos dijeron que no había equipo que quisiera trasplantarla. Te dicen el trasplante va a costar 5, 6, 8 millones de pesos. Y se lo tenemos que hacer lo antes posible. Dices, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Pero no puedes huir de eso. No, yo no podía dejar a mi familia. Mi esposa no podía dejar a su familia. No podíamos dejar a nuestra hija. Entonces sí, claro que pasa por un segundo y dices, pues igual abrimos la ventana y saltamos los tres agarrados de la mano, ¿no? Pero no es el camino correcto a elegir, nunca. Creo que siempre tienes que dar más. Todo lo que tienes, todo lo que eres, sobre todo por tus hijos. Y mi papá siempre me dijo, él ya falleció, pero siempre me decía que se vale sentarte en la banqueta a llorar un rato, pero a llorar un rato. Te paras, coges tus cosas y para adelante. ¿Y cómo iba a quedar yo sentado en la banqueta si mi esposa y mi hija dependían de que yo me parara? Totalmente. Muchísimas gracias, Patricio, por compartirnos tu sentir, porque a veces siempre, como tú lo acabas de decir, siempre el hombre lo vemos como nuestra fortaleza, ¿verdad? Yo lloro y me sostengo. ¿Y dónde se sostienen ustedes? Sé que hay momentos en los que tal vez tú estás más fuerte y tú más débil y entre los dos se sostienen, pero esa fortaleza de ustedes es muy admirable. Gracias por tus palabras. Gracias por todo el amor hacia tu familia. Y pues no queda más que decirte
eres un chingón, la verdad. Los dos como pareja. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Todo es por ellas dos y tenemos que ser un equipazo por Meli. Y así lo hemos sido y tenemos que seguir siéndolo. Muchísimas gracias a los dos. Espero que esta historia llegue a muchos hogares para que sepan que los milagros existen, que no hay límites y que con amor, fe y fortaleza que viene de arriba, todo se puede lograr. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Y Meli está dormidita? Pero a ver si la volteas tantito para que se vea la carita de Meli. Hermosa, no la queremos despertar. Muchísimas gracias, chicos. Y pues aquí seguimos para cualquier cosa. Gracias. Muchísimas gracias. Si te tocó el corazón esta historia, si crees que le va a servir a alguien, te pido de por favor que nos ayudes a compartir, dejando un mensajito para esta familia hermosa, regalándonos un like y sobre todo, pues suscribirte al canal para que otras mamis se enteren, sepan, nos conozcan y esto se haga más grande, porque sin ti no lo pudiéramos estar logrando. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hay una luz en la tempestad, un abrazo en la oscuridad, una tribu, una hermandad, rompiendo el mito de la maternidad. Oye, mujer mamilliza, tu voz resuena y cicatriza. Cada latido, cada ceniza, en esta tribu te inmortaliza. Ay, qué bonito, chicos, qué bonita, pues todo su, como dices, yo sé que hay mucho dolor, pero hay mucho amor detrás de todo esto. El amor creo que mueve montañas. Así es. Sí, te da fuerzas cuando crees que ya no hay.